Gracias, gracias. Buenas tardes. Así comienza desde República Dominicana y para todo el mundo, su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Aquí estoy del lado a lado del doctor Suero y Joaquín Caraballo. Adelante. Muy buenas tardes a todos los telespectadores, telespectadoras que como siempre nos dan el honor de entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de su canal Su Mundo TV. La señal imbatible, la que más lejos y más nítido llega. Hoy miércoles 30 termina la temporada ciclónica y el Señor pues nos quiso regalar un poco de llovizna para refrescar el ambiente que está bastante cardeado. Así es, a Dios las gracias por esta oportunidad y nosotros poder hacer posible lo nuestro. ¿A ustedes les gusta la mantequilla, señores? Sí. Bueno, la dejaron el pan sin mantequilla. Sí. Sí, ahí está viral en las redes. Le echaron mano a la mantequilla y van a dejar el pan sin ella. Él hizo así para atrás de una vez. Hay 90 personas, hay 90 ciudadanos, hay 90 ciudadanos que se han quejado ante las autoridades, Ministerio Público, ya tienen abogados inclusive constituidos, para que Mantequilla le devuelva su dinero. Habría que ver que se configura ahí desde el punto de vista penal, porque Mantequilla no mandó a nadie a que le llevaran el dinero. La gente lo entregó de manera voluntaria. Y parece que firmaban un documento. Firmaban un documento, pero tú sabes. Pero además, la República Dominicana, la gente se deja engañar a sabienda de que corre peligro su inversión, porque esos son sistemas piramidales. Así es. Porque no hay forma de que una persona en un mes, en 6 meses, ni en un año pueda devolver el 100% de un capital que le den a guardar o a invertir. Señor, y no estamos hablando de 2 pesos. Él hace par de semanas que dijo que son cerca de 200 millones que tiene en su poder y están afectadas más de 600 personas. Si la gente de Vallaguana, Monteplata y zona adyacente saben contar, que no cuenten con eso. A mí me enseñó. Ahora es mejor que esté preso. No, bueno. No, porque bajo estas circunstancias, tiene, mejor que esté preso. Mantequilla ya con esa cárcel pagó. No, ya de hecho perdió familiares por el conflicto en la persecución aquella. Fíjate que él se inventó, aunque el accidente quizás fue real porque se murió una señora. Murió. Él inventó una tratativa para ver si se le salía de abajo a la goma de la patana. Y fue que dijo que el dinero lo guardaba la Ocisa, la señora en un bulto en el accidente. En un bulto, y que unos motoristas que fueron supuestamente alegadamente auxiliares se lo habían llevado. Hay una coartada. Una coartada para poder salir con cierta justificación. Pero la cuestión es esa, señores. Si ese sistema de engaño que montan algunos vivos fuera real, el gran capital invirtiera en él. Exacto. El gran capital, la entidad de intermediación financiera, le pagan a los ciudadanos un 5, un 4, un 6% anual de los capitales que usted deposita. Y Mantequilla, un hombre sin ninguna, dice que es licenciado, naturalmente, tiene alguna formación. Lo que él tiene es la capacidad de persuasión. Sí, él tiene. Y en esos cantos de sirena, en esos embrujos, porque ¿cuál es el quid del asunto? Es que un ciudadano se convierte en promotor de ese tipo de estafa al recibir en algún momento sus emolumentos. No, eso es. El doble, mire, yo le llevé 10 y me dio 20. Fue así. Fue una promoción que caminó sola. Los medios de comunicación jugaron su papel ahí y las redes sociales. Promoviendo. Le dieron la promoción. Pero se la dieron en base a lo que dice Suero. Si yo le llevo 20,000 y el tipo me dice que en 15 días me va a dar 40, y yo doy testimonio porque fue verdad que me lo dio, porque me lo dio con el dinero que acumuló del otro. Te lo da de lo que yo llevo. Exactamente. Sí. Y eso se va multiplicando y empiezan los ilusos. Hubo uno que le llevó 600 y pico de mil de pesos. La cuestión es que se lo dobló. Le dio 1 millón y tanto. Ay, madre mía. Pero el hombre volvió para atrás con una funda. No, ese se volvió el promotor número 1. Dice, no, tómalo todo. El hombre volvió para atrás con una funda definitiva. Están encharcados todos. Le entregó hasta la madre de los tomates. Entonces, me decía Tito Cordero, un amigo allá en Nueva York, una expresión en inglés.
frente a cuando algo te lo presenta como que es muy... Como que te dejan demasiado dinero, porque nunca el dinero ha sido fácil, ni siquiera para los narcotraficantes. No. Eso es muy difícil, el dinero. Decía él, hay una expresión en inglés que dice, too good to be true. Demasiado bueno para ser cierto, ¿eh? O sea, cuando te presentan tan fácil la cosa que te va a hacer millonario de la noche a la mañana, salga corriendo, que el dinero no es fácil, hermano. El dinero no, el dinero se reproduce, pero es con años de trabajo y planificación y desvelo. Sí, el truco en ese sistema piramidal. Sistema Ponzi. Es que quien llegue primero bebe agua limpia. Los primeros delante, sí. Y esos son los que se encargan de promocionar este sistema, y ahí es que vienen los testimonios. La funda, los bultos y los sacos. Eso no es promover por promover. Son testimonios que están dando. Además, las autoridades actuaron tarde. Yo no sé si responde a la verdad o es de mantequilla un video que se pasó por las redes donde aparecían bultos, esquina llena de pesos dominicanos, denominaciones de 1,000, 2,000 y 500 pesos, pero una esquina repleta de papeleta. Inmediatamente eso debió haber llamado la alerta a las autoridades para ver, pero ven acá, ¿y ese dinero? ¿Pertenece al lavado de activos? ¿Hay dinero que alguien de procedencia ilícita? E inmediatamente. Un pueblo volcado. No, pero él fue a impuestos internos. Sí. Y ya lo recibieron. A la superintendencia. No, ya lo recibieron como un héroe. El gran inversionista. Llegó Mantequilla, el gran. Sí. La fórmula Mantequilla. No. Espérate, y es tan osado ese individuo que al director de la superintendencia de banco, apellido Fernández, Alejandro Fernández, él lo desafió. Sí. Le voy a enseñar la forma de cómo hacer el negocio. Bueno, que le enseñe a los presos ahora o a los policías. No sé si en definitiva le van a conocer medidas de... Ahora la fórmula hay que ser, digamos, consciente. La fórmula de Mantequilla le funcionó a él. A él le funcionó. Mira, la suerte en principio, lo que pasa es que no le dieron tiempo. La suerte que Mantequilla lo apresaron, o eso se develó, esa estafa se develó con tiempo, porque tú puedes estar seguro que ahora para esta Pascua la gente hubiese llevado el doble sueldo por pipa. Ay, mi madre. ¿Tú te imaginas que van a dar un doble sueldo y hay gente que debe el triple? Pero señores, vamos a seguir adelante motivando las llamadas para que se puedan comunicar con nosotros a través del teléfono 809-547-1158 y en los canales el 101 de Claro y el 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, también canal 647 del Fire TV de Stick, y en nuestra página www.submundo.com y en todas las plataformas disponibles en nuestra página web. Estamos en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, muchachos? Bueno, la jueza de primera instancia del cuarto juzgado penal del Distrito Nacional acogió una solicitud que le hicieron los abogados, un habeas corpus, a favor de la estrella del exjugador de Grandes Ligas, Miguel Tejada. Miguel Tejada, en cuanto a que la Suprema Corte de Justicia había tomado una decisión con anterioridad y determinó la ilegalidad de la prisión o la ilegalidad de la sentencia, revocó la sentencia, donde lo condenaban a ese pelotero de Grandes Ligas a 6 meses de prisión. Entonces los abogados le plantearon ese tema a la jueza del cuarto juzgado penal del Distrito Nacional y fue dejado en libertad ese pelotero bajo el argumento de que lo estaban extorsionando. Y algo debe haber, porque una deuda de 400,000 pesos que él contrajo con un ciudadano llegó a la friolera de 9 millones de pesos. Dios. Porque yo nunca entendí cómo es posible que los familiares del señor del de Cuyo, del que murió, con quien tenía la deuda el pelotero, no aparecían en los tribunales. Y eran los abogados que en algún momento asistieron al fallecido.
Entonces, son los familiares. La cuestión es que de alguna forma quizás el señor pues desvinculó a los familiares, le pagaría la deuda y se hizo firmar algún papel, pero él obligó al pelotero a firmarle cheques, naturalmente, cheques sin ningún valor, Sí. y por eso entonces, aparentemente una tratativa legal, lo sometieron y lograron. Por la ley de cheque, que es una ley que tú la manejas muy bien. Lograron condena. Y Miguel fue apresado tratando de salir del país. La cuestión es que parece ser que el boomerang se le va a devolver a los abogados, porque vendrán demandas condignas en cuanto a la extorsión y el ejercicio no prístino del derecho. En buena hora, ojalá que logre su libertad, porque lo veo a Miguel siendo una persona con cierto nivel de responsabilidad. Claro. Lo vi expresarse y en sus expresiones no se le veía odio ni maledicencia hacia los abogados. Y naturalmente quizás los malos negocios, malas inversiones, porque ese pelotero en su andanza por la Grandes Ligas llegó a acumular aproximadamente $100 millones. Oh, Dios. Que es mucho dinero. Póngale y quítele el 25% en agente, impuestos y esas cosas, le quedan 75. Claro. 75 millones de dólares es una cantidad exorbitante de dinero en cualquier sociedad. Así es, y Tejada, al igual que otros peloteros, creo que deben de buscar mejor asesoría también, aunque sabemos que personas que nunca han tenido dinero, cuando comienzan a conseguir esas cantidades que ofrecen los equipos de Grandes Ligas, se les nubla la mente. Y muchas veces creen que no necesitan a alguien que lo pueda asesorar. Y por eso ustedes ven que algunos cometen el error de pagar cantidades de dinero por propiedades, invierten en negocios que al final no tienen ningún resultado. Y cada cierto tiempo ustedes ven cómo sale algún pelotero involucrado en un mal manejo de dinero. Tú tienes a Odalí, Odalí de la Mata de Farfán, que jugó con los Dodgers, un buen pitcher, terminó en la bancarrota total. Falleció recientemente. Hubo una mega diva que le dio un palito bueno a él. Lo ayudó. Un señor que tenía Mercedes-Benz, andaba en vehículos de alta gama, pero no tuvo la asesoría financiera, porque en su bajo nivel de instrucción no creen en nadie, se consiguen unos vivos que lo aúpan y vaya y para acá. Aparecen unos ayudantes de bebida. Ay, sí. Que lo que hacen el coro, lo que celebran los chistes aunque sean malos. Tú sabes, Joaquín, que a Suero le callaron la boca. ¿Cómo? Pero Suero ayer se puso a hablar que el censo no ha pasado por mi casa. Y a mí hoy le mandamos una unidad ya a vigilar y vimos cuando la casa suya entraron. Yo no sé si usted estaba ahí. Cuéntenos su experiencia. Bueno, yo no tenía nada que hacer en la calle y digo, no tenía nada que hacer. Y entonces digo, dame coger para casa en lo que llega la hora del programa. Y a las 12 y algo llegué y exactamente me estaba quitando los zapatos cuando tocaron el timbre y apareció el joven. Por fin me censaron, pero le veo la falencia a ese censo porque solamente te preguntan por la casa, cuántas habitaciones tiene. Cosas que tiene dentro. No me preguntó por cosas. ¿No le hicieron las 60 y pico de preguntas? No. A mí me hizo ese joven 3 preguntas. ¿Cómo se llamaba mi esposa, mi hijo, un joven, el sobrino de mi esposa que vive con nosotros, mi nombre, fecha de nacimiento? ¿Y la cédula? ¿Y cuántas habitaciones tiene la casa? Y ya. ¿Cómo va a ser? Sí, por Dios que sí. Pero son 60 y pico. Bueno, a mí me hizo a mí me hizo 4 preguntas en términos personales. Primero, ¿cuántas habitaciones tiene la casa? Que si la casa es propia. Y la fecha de nacimiento y los nombres de la persona que vivimos en ella. Más nada. Usted sabe que a mí se me acercaron personas y me habían dicho eso, que ellos preguntaban algunas 5 o 6 preguntas, o sea, hacían unas 5 o 6 preguntas. Hay cosas, pero yo a mí me explicó algo la que me censó a mí en ese sentido, porque le reclamé y me dijo, no, lo que pasa es que hay cosas que visualmente se ven. Por ejemplo, están en tu casa, la casa es de zinc, o es de techo, o es de block. Pero visualmente a mí me censaron desde la acera.
Ah, de la acera. De la acera. Pero te dijo, esa es la casa suya. Ya podía ver si la casa suya era de blog o era de Tejabaní. No, la casa es de blog. ¿Me entiendes? Pero ahí entonces nos da razón cuando hablábamos de lo del color. Si hay luz, si no hay usted luz. está viendo, usted no tiene que preguntarme de qué color yo soy. Pero además, porque cómo yo me considero. No te individualiza. Porque pueden haber varios Leonardo Suero. Ah, pero la cédula no te la pidió al final. No me pidió número de cédula A mí me tampoco. la pidió. No, a mí no me pidió número. ¿Y la fe de bautismo? No, la fecha de nacimiento. Eso sí. Pero yo creo que ese censo va a salir con mucha falencia porque al no decirle al ciudadano de qué nacionalidad es, de repente vamos a aparecer 16, 17 millones de dominicanos, lo cual es falso. Sí, porque él no mete a todos en la misma caja. En la misma caja. Porque si si yo soy libanés y de su nacionalidad libanés, bueno, en esta casa vive un libanés y por allá hay 5 más. Bueno, en este país viven 5 libaneses. ¿Por qué tú hablas de libanés? Por poner un ejemplo. No, ejemplo no. Sentí como cierto tufillo inquietante. ¿Por qué razón? ¿Quién es libanés que tenga una posición importante en este país? Bueno, aquí la pareja más grande del país hicieron exposición de que se sienten orgullosos de sus raíces libanesas. No, pero todo la pareja número 1 del ¿tú hablas país. de la pareja presidencial? Claro, son libaneses. Por cierto, que no se siente la primera dama, porque ella era muy activa en las redes sociales. ¿Tú no la viste defendiendo frente a UNICEF la acusación de los 800 niños? No, pero nosotros tenemos como país ponernos detrás del señor presidente de la República, porque es una cuestión de soberanía. Usted podrá tener toda la tecnología y todos los millones de habitantes y lo que fuese, pero en términos de soberanía ningún país es mayor que otro. Arbajes, el libanés, ¿tú sabías? Son. Y Abinader. No, hay una... Mira, yo he ido bastantes ocasiones. Este es el único país donde los árabes no tienen ningún tipo de problema para interactuar entre ellos, porque existe el club sirio, palestino, sirio-libanés, algo así. Que está allá abajo. Que está ahí en el malecón y en algunos lugares esa nomenclatura de raza tienen problemas para interactuar. Sin embargo, aquí no, y bien. Que no luce. En la Matarafa le llamábamos los turcos. Y bien que cocinan ahí en ese restaurante. Sí. Y bastante amplio. A mí me ha gustado ir a comerme unos tipiles. Son muy buenos. Y los vinos. Y unos quipes, bueno. Se cocina muy bien. Los nacionalistas a veces salen con sus cosas, pero en la República Dominicana primero, digamos, Duarte, nuestro fundador de la República, era descendiente español. Balaguer tenía descendencia de tipo puertorriqueña, etcétera. El que hoy estemos siendo gobernados por los libaneses tampoco hay ningún problema. No, pero ¿cómo el presidente no es libanés? El presidente es de... Sus raíces, estamos hablando. Estamos hablando de sus raíces, las raíces libanesas. Nosotros los negros somos de raíces africanas, porque este color... También, y hay algunos haitianos. El negro de Tralores. Bueno, Trujillo tenía una abuela haitiana. Lili tenía descendencia... Al que nunca le perdonaron sus raíces fue al más grande de los líderes dominicanos, el doctor José Francisco Peña Gómez, una gloria histórica del fue estigmatizado. Ahí le hicieron, porque aquí en realidad muchos dicen que no es racismo lo que hay, aquí lo que hay es una población bastante amplia que es anti-haitiana. Carlos Dores Cabral, siendo yo un muchacho, sociólogo, trabajé con él en el X, el equipo de investigación del X de INTEC. Hizo un estudio en el que yo trabajé con él como investigador de campo que se llamaba La segregación social de los dominicanos de origen haitiano. Y él decía que el racismo que se habla en la República Dominicana es un racismo no puro. Yo decía, óyeme Carlos, si es racismo es puro. Decía, no es puro porque es solamente con los haitianos, porque si el negro habla inglés, ya la gente lo blanquea. No, y el tema económico. Son pobres. Aquí viene gente de las islas del Caribe que son... Hoy los cocolos del este, nadie ha tenido problemas con los cocolos por el color. Y son ingleses, algunos de ellos, pero tienen un menudito. Es un problema. A pesar de que no tenía el color, por ejemplo, el que estaba en la Junta, ¿quién los rechazaba? ¿Cuál es ese? El que dicen que se fue con un saco al hombro. Se fue con un saco al hombro. Pero Mazúcar era blanco. Ah, pero tú dices la Junta de la lotería. Y hay unos apellidos Nader que son árabes en Haití que tienen muchísimo dinero, que son blancos. O sea, el problema no es el color, parece ser. El problema, señores, a veces es los pobres. Porque si el pobre
Si el negro es rico, ya es blanco. Pero oye, y te termino con lo siguiente. Oye lo siguiente. A mí me enseñó un sociólogo haitiano, una vez que estuve en Puerto Príncipe, para que vea cómo en el trasfondo del rechazo social el dinero es lo primero. Por ejemplo, el mulato y el negro. En Haití hay una concepción sociológica que me la enseñó un sociólogo amigo, sí, que dice, el negro que es rico es mulato. Y el mulato que es pobre es negro. ¿Entiendes? O sea, esto es un problema que no es el color, es la condición social. Y aquí hay demasiados haitianos, empresarios, estudiantes que están trabajando en el país con buenas posiciones económicas, que no lo cuestionan. Es al pobre obrero que anda lleno de lodo y cemento trabajando día a día. Lo que se vean buenos en deportes, la gente va y se tira su foto. Pero hay una situación. Y si hay un pastel y gana una medalla fuera del país, es dominicano. Déjese de vaina, esa doble moral que tiene. No, pero existen situaciones de tipo culturales, sí, del diario vivir, inclusive hasta del aseo, porque ¿qué hay? Usted de repente ve una mujer haitiana bañándose en un parque, uno podrá decir que quizá es loca, o haciendo una necesidad al aire libre. Uno no ve una mujer dominicana en esas condiciones, por más humilde que sea. Hay un aspecto cultural ahí. Entonces también la práctica religiosa, y hay una especie de... La maldad también puede salir ahí. Porque, bueno. Claro. Y hay una especie, si se quiere, de rechazo al haitiano, yo no diría que en términos generales, sino por las situaciones históricas en que ha vivido la República Dominicana, porque los haitianos no invadieron 4 o 5 veces. Estuvimos bajo su yugo desde el año de 1822, cuando se da la España boba, que Núñez de Cáceres trata de hacer una independencia. Y de alguna forma y manera existen prácticas no comunes. Ellos practican el vudú, nosotros la religión católica y cristiana. Los dominicanos se bañan 2 o 3 veces al día, y cuando no una. Los haitianos son difíciles de bañar. No creas eso, no es un asunto de percepción. Oye, cuando tú conoces a los haitianos en todos sus diferentes niveles, son una gente con una cultura amplia. Yo viví un tiempo. Y huelen bien y huelen a perfume bueno, déjense de vaina. El domingo estuve allá. Pero es que si tú me estás hablando del que está cortando la caña, el obrero, pero cuando tú te relacionas con la comunidad haitiana nacional o internacionalmente, tú vas a ver gente con niveles yo viví en Caballona. Son prejuicios. Yo viví en Caballona, que es un batey que circunda a los Alcarrizos, por ahí, allá atrás en la caña, de cerca donde se iba en un momento a construir la ciudad del Niño. Y hay una gran cantidad importante de nacionales haitianos, y ahí se vivía de forma pacífica, tranquilo. Había unos jodones que hacían intercambio de droga falsa entre los batalles, pero bueno, eso es una manera de buscarse. Pero yo inclusive estuve el domingo en Caballona, y ahí tengo yo muchos amigos de origen haitiano, y en los 5 o 6 años que estuve viviendo ahí, pues establecí una relación de amistad y de respeto entre ellos. Y las negociaciones en la frontera, en el mercado binacional, son buenísimas en ese. Entonces, claro, el gobierno tiene la potestad, el país, de poner sus reglas, y eso hay que respetarlo. Y no hay forma y manera de coger un serrucho y separar la isla. Es un mal necesario, además que lo necesitamos mutuamente. Eso es verdad. Nuestro segundo socio comercial. De acuerdo a una publicación que hizo un medio aquí nacional, dice que en los últimos 6 años y medio la Dirección General de Migración tiene registros de entrada de 1.900.559 haitianos al territorio dominicano, y en el mismo periodo los consulados dominicanos dieron al menos 650.045 visas a personas de... No, pero la visa dominicana no lo... 600. Las autoridades consulares dominicanas no otorgan la visa. Lo que hace es que la venden hasta en la fritura en Haití. Mira, muchachos. Sí, porque cuando usted va a un consulado de cualquier país que necesita visa para viajar, usted tiene que llenar una serie de requisitos, sobre todo alguna solvencia de tipo económica y papeles, y convencer al cónsul de que usted tiene el arraigo necesario para no quedarse en ese país, que es el caso de los Estados Unidos. Pero aquí en República Dominicana los cónsules, a través de la cuota que da Cancillería, y todos los gobiernos han sido culpables de esa situación, lo que han hecho es hacerse ricos. Usted ve que dicen que Félix Bautista es rico exponencial, Félix Bautista. Fernando de la Rosa, a quien en algún momento se le complació con un consulado porque no se le permitió que compitiera
para la senaduría de San Juan de la Maguana, Félix Bautista es un niño de teta. No me digas. Guay, de lo verde. De la muchacha. Sí. Mira, ¿y qué pasó con la marcha del colegio médico? No, pero no solamente de los médicos, abogados, profesores, médicos. Y estamos totalmente de acuerdo. Esa ley, la 87-01, que instituye la AFP y la ARS, eso hay que buscar su modificación para que el pueblo sea beneficiado con un sistema de salud asequible, importante, pero sobre todo nosotros los viejos, que ya estamos saliendo hacia pensión, tener una pensión decente, y eso no se consigue negociando, eso es en la calle, lucha constante. Esa marcha que fue hacia el Congreso debió haber ido a la casa de los gerentes de la AFP, a la casa de los gerentes de la ARS, para hacerle saber a los hijos de esos magnates que su papá es parte de un conciliámbulo que le saca la sangre a este pueblo constantemente. Dan 8,000 pesos anuales, 8,000 pesos anuales de medicamentos. Pero cuando usted se presenta a una farmacia que aceptan el seguro para usted comprar un medicamento que le prescribe cualquier facultativo médico, la mayoría están fuera del catálogo. ¿Y qué decirle a usted si le da una enfermedad catastrófica? Ay, no. Usted tiene que venderla hasta la casa. Entonces, los gobiernos, ese grupo de comicheques que hay ahí en la feria, que son congresistas, deben no hacerse los tontos y convertirse en cómplices de esa mafia que representa la AFP, que tienen cualquier cantidad de dinero para meterle un buche de papeleta en la boca a todo aquel que hable en contra de él si se deja comprar. Aquí se han cortado partidos políticos. Aquí se le da dinero a congresistas. ¿Y a aquí se le da dinero a sindicalistas. ¿Cómo viste eso? No, pero Pepe Abreu. Que aparecían con pancartas en contra de la... Pepe Abreu, Javier del Río Doñé y Jacobo Ramos no son sindicalistas, son empresarios. Deben tener alguna iguala con la AFP y la ARS. Entonces, en la calle que hay que arrancar las reivindicaciones. Ya en Chile se están haciendo una serie de modificaciones porque el presidente Boric dijo que no es posible ese tipo de inequidad. Esa gente se ganan cualquier cantidad de dinero. Y el propio dinero que nosotros aportamos y aportan a los empresarios muchas veces, lo cogen ellos y se lo prestan al Estado con intereses. Pero ven acá. Mira, hasta la clase política. No, Guillermo Moreno es un... Pero fue masivo. Fue multisectorial. Socorro Monegro está conversando ahí. Mira, pero es así. Tienen que convocar constantemente movilizaciones y marchas, pero no es al Congreso, porque esos individuos están allá arriba en su cubículo. Y eso fue ahí todo. Hay que ir a la casa de los dueños, de los administradores de la AFP. Pero mira, hasta la de ¿tú crees que va a cambiar la cosa cuando el ministro de la presidencia era el administrador de la AFP Reserva? Ya, verdad, sí. Ese va a tomar ninguna acción de política pública que beneficie a los pobres. Ese ministro que designó Luis Abinader, y los políticos le tienen miedo porque esa gente tiene un poder económico avasallante. ¿Cómo va a ser? Ellos están obligados. Eso es un cartel. Eso es un cartel. ¿La ARS? Sí, la ARS y la AFP son un cartel. Uno de administradores de riesgo de salud y otro de las pensiones. Son entonces una supraorganización por encima del Estado, lo que tú estás planteando. Sí, señor. Bueno. Aquí no hay pantalones hasta ahora, ni poder ejecutivo, ni poder legislativo, ni poder judicial que le ponga cacabera al gato. Porque si hicieron una ley, un traje a su medida, y han acumulado tantos recursos que le dan para hacer cualquier diablura. Hasta la democracia puede hasta colapsar. Y ellos dan dinero a la campaña de los partidos políticos. No tú. Claro que sí. Te estoy diciendo. Entonces hay un compromiso. Estoy diciendo que hasta los partidos políticos le han metido su buche de papeleta a algunos. Ya, para que se callen. No más preguntas, señor juez. No más preguntas, magistrado. Cuando comienza a investigar y quiénes son los empresarios que están detrás de cada una de esas organizaciones, obviamente ustedes se van a dar cuenta. Las entidades de intermediación financiera son las que están detrás de eso. ¿Quiénes son los dueños de la AFP? Banco de Reserva. ¡Atención, país! Banco de Reserva, Banco Popular, Banco Nova Escocia. ¿Quiénes más?
Son 4 o 5. Son banqueros. Son los banqueros, los dueños del país económicamente hablando. ¿Y entonces qué papel juegan los políticos, los presidentes de los partidos? No, pero ven acá. Además, dejar pasar las cosas. Además, tienen una cuestión que pueden vetar cualquier resolución que sea importante. ¿Quiénes? Ellos, los dueños de la AFP, del Consejo de Salud, porque tú el que va ahí es una especie de empleado de ellos, aunque sea nombrado por el Estado, porque no va a defender los intereses de este pobre pueblo, van a defender los intereses de esos ricos. Y como se ha dado en toda la historia, es en la calle. Pero yo tengo 2,5 millones en la AFP. Y tú eres tan... Yo tengo 2,5 millones en la AFP. Y usted sabe cómo me lo piensan devolver si yo me retiro. 12,000 pesos, 12,000. Pero ¿qué pasa? El dinero mío lo frisan. Yo nada más tengo esos 2 millones y pico. Y me lo van dando. Yo calculé y creo que en 180 y tantos meses me lo dan. Como en 15 años. Y yo voy a estar vivo por esa fecha. No, tú vas a durar. Pero ¿qué acontece? Que los intereses que genera ese dinero, con los intereses que genera ese dinero, me dan los 12 míos. Y terminan ellos quedándose con el capital. No me digas. Además, lo que te van a devolver papeles viejos, porque en la medida que el dinero se devalúa, tú tienes menos. No hay una indexación del dinero en función de cómo aumente la inflación y el dólar. ¿Por qué tú estás planteando como si fuera un robo esto? Esto es peor que un robo. Lo que hay que seguir así como usted lo está planteando, de que la gente comience o siga protestando, manifestándose, hasta el momento, hasta que se produzca un diálogo sincero y que comiencen a mejorar, por lo menos un chin, lo que hay en la actualidad. Porque nosotros tuvimos aquí a Marmolejos, sí, a Nelcy, y ella explicó realmente que, o sea, cómo funciona eso, que es verdad que ha cambiado el sistema de la seguridad social. Entonces hay que sentarse a negociar, porque lo que plantean los médicos es una realidad. O sea, no puede ser que usted como especialista esté recibiendo por atender un paciente migajas. Claro. Entonces la cosa tiene que ser más equitativo, o más equilibrado. Lo más que se pueden ganar, Joaquín, lo más que se pueden ganar en su intermediación es un 1%. Un 2%. ¿Y cuánto que se están llevando? El 30%. Mira, muchacho. De utilidades, el 30%. Porque ustedes entonces, ven acá, son 800, 600, 800, no, hay casi 66 mil millones de pesos. Hay casi un billón español, que son 1.000 millones de... un billón en español son 1.000 millones de millones. Sí. Entonces, venga acá. Entonces ellos son más fuertes que el gobierno y que la Cámara de Diputados. Le doblan el brazo a cualquiera. Bueno, señor, pues entonces este porque país... con la triangulación vamos a dejar este país. Además, vamos a dejar este país. Además, ¿quién le ha autorizado a la AFP prestar los cuartos de los trabajadores? Usted tiene ¿En qué capítulo lo dice? Usted tiene esos 2 millones y cuando calcula, cerca del 50% ha sido por el rendimiento del dinero cuando lo ponen cuando lo invierten en los diferentes sectores. Compadre, porque, por ejemplo, en el sector turismo se han construido cerca de 2,000 habitaciones. ¿Y en qué me beneficia eso? Tú eres dueño de... ¿Tú eres ¿En qué me beneficia eso a mí? Bueno, eso hay... Mira, vamos a preguntárselo a la AFP. Esos tipos son tan bárbaros que tú le debes a un banco. Cualquier persona puede tener una hipoteca de 600, 700 mil pesos. Para poder alivianar, si fueran gente que tuvieran algún nivel de sensibilidad, le dicen a una entidad de intermediación financiera, mándenme la cuenta de suero. Yo tengo 2,5 millones. ¿Qué hacen? Del dinero que yo tengo, le pagan esa deuda, esa hipoteca al banco donde yo hice negocio. Me libero de esa deuda y voy más suave. De mi propio cuarto. No. Ese tipo de cosas ellos no lo hacen. Sin embargo, al gobierno y otras entidades, ellos se prestan dinero uno con otro. ¿Y quién le autorizó a ustedes? El dueño de ese dinero, que somos nosotros los trabajadores, en alguna asamblea le hemos dado potestad para que ustedes hagan y deshagan con ese dinero. Ahora, teniendo traidores en el movimiento sindical, amanuense, chupamedia, sí, como Pepe Abreu, Gabriel del Río Doñé y Jacobo Ramos, que se han pasado al lado contrario, porque el movimiento obrero aquí no significa nada, porque esos tipos lo han entregado como se entregan cualquier mercancía.
Porque como tú señalaste ayer, es el banco de sangre administrándolo Drácula. Ahí están los teléfonos nuestros para comunicarse, preguntar, denunciar y comentar. El 809-547-1158. Joaquín Caraballo, hermano, cuéntanos qué es lo que tenemos. Bueno, llegó el momento de una de nuestras entrevistas en el día de hoy. A nosotros nos acompaña Magna Rodríguez, quien es diputada por el Partido de la Liberación Dominicana en representación de Santiago. Así es que bienvenida a Su Mundo con el Pueblo. Y le voy a soltar una preguntita ahí, si es posible. Yo vi como la guagua que llevaba Julio César Valentín y yo pensé que usted iba ahí montada. No, yo fui a solidarizarme con el compañero Valentín. Yo soy una mujer que entiendo que usted se puede separar de lo político, pero no de lo personal. Es mucho el tiempo que hemos trabajado con Julio César Valentín, es mi amigo. No importa las decisiones que tome. No, pero yo en la guagua de él dar el brinco, no de la situación personal. Yo pensaba que usted me había dicho que... No, eso no. No, mire, yo soy una persona que no actúo por emociones. Yo entiendo que yo tengo 40 años en este partido. Usted nació en el partido. Yo nací en el 1982, yo entré al PLD. En el PLD me he desarrollado como política. Ni por el PLD he sido regidora en una ocasión y 4 veces de manera consecutiva diputada. Formo parte de su comité central desde el 2000. Y eso tengo un trabajo realizado. Además, me parece que el PLD está en un momento estelar, en un momento donde está trabajando para recuperar la rienda del Estado y no hay por qué abandonar un partido que lo ha hecho bien. Yo reivindico el trabajo del PLD. Como cualquier partido, como cualquier obra, es perfectible, puede ser bueno, puede ser mejor, pero hicimos un trabajo y estamos haciendo lo posible para volver al poder. Pero usted sabe, doña Marta, que en algún momento hay que separar la paja del trigo. Y entonces desconocíamos que por el paso por el poder del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 16 años, algunos de esas personas, funcionarios, miembros del Comité Central, miembros del Comité Político, defraudaron de alguna manera la confianza que depositaron los presidentes en ellos. Le dieron puestos públicos, pero esa gente fue a delinquir, según dice el Ministerio Público. ¿Cuál es la apreciación suya en relación a los actos judiciales que se le siguen a connotados dirigentes del PLD por haber cometido supuesto y alegado actos de corrupción? Mira, yo pienso que el funcionario público y los servidores públicos en general tienen que rendir cuentas. O sea, a usted se le pone un trabajo, una función, un patrimonio, y usted tiene que cuidarla y trabajar con eficiencia, con honradez, y tiene que ser responsable de lo que se pone a su cuidado. Yo creo, y lo creo de corazón, que la mayoría de los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana lo hicieron bien. Ahora, eso no quita que como todo conglomerado humano haya gente que se haya equivocado. Y el que se equivocó tiene que pagar por ello. Porque como yo le digo, el funcionario público tiene que rendir cuenta, como tienen que rendir cuenta ustedes, como tiene que rendir cuenta todo el que se le pone una función a su disposición. Ahora, ¿qué yo pienso? Que no puede haber judicialización de la política. La política no puede ser, la justicia no puede ser para quitar honras, para acabar con partidos. No, tiene que ser en base a pruebas. Hay que respetar a la gente su presunción de inocencia, y que ese Ministerio Público tiene que buscar pruebas a cargos y a descargo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que dejar que la justicia actúe, la justicia hay que respetarla. Lo único que el PLD ha dicho es que se le garantice
la presunción de inocencia y las garantías procesales que le están dadas a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y después de eso, si una persona se le puede probar que ha delinquido, bueno, pues los delitos se pagan. Y hay que resarcir a la sociedad de ese daño. Y esa es mi posición personal y la posición del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, ha habido mucha gente que piensan que el Ministerio Público es un ministerio independiente, pero en el proceso actual muchos se han quejado de que los presos preventivos, que ya pasan de 18 meses como preventivo, que habría que tomar una medida, o lo condenan o lo juzgan o lo sacan o lo mandan para su casa. Entonces, ¿usted piensa de verdad que este Ministerio Público es independiente en el concepto mismo de la palabra? Bueno, lo que se le pide es que sea objetivo, porque independiente no es nadie. Explíqueme eso, Pérez. No, bueno, es que atención, país. O sea, Pérez. Que sea objetivo. Sí. Independencia, es difícil que una persona sea, porque todo el mundo de alguna manera depende de algo, de alguien, de otros. Pero que sea objetivo, que mida a todos y a todas con la misma vara. Que nosotros, de hecho, una de lo que tendríamos que cuidarnos todos es fortalecer la institucionalidad. Que la justicia sea igual para todos y para todas, para los políticos, para los ricos, para los empresarios, para los pobres, para las mujeres que van a poner una querella por violencia doméstica. Usted sabe que yo soy feminista y eso es un tema que yo trabajo. Que la justicia sea garantista. Ahora, por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con una aseveración del presidente de la República, que hace 2 días, a propósito del auge de la delincuencia, decía que las leyes son excesivamente garantistas. No, ese no es el problema, ese no es el problema de la delincuencia. La ley, nosotros nos dimos como ciudadanos y ciudadanas, cuando modificamos la Constitución, y dijimos que nosotros éramos un Estado social, democrático y de derechos. Esa fue nuestra definición. Y un Estado social, democrático y de derecho tiene que garantizar derechos. Entonces, el problema no es que este sea un Estado y que las leyes sean excesivamente garantistas, no. Ese yo creo que es la fortaleza de la democracia. Que cada quien haga lo que haya que hacer, que la justicia funcione cuando tenga que funcionar, que los fiscales hagan su trabajo con todo, que la policía haga lo que tenga que hacer. No le echemos la culpa a las leyes. Muy bien. Señores, recordamos que estamos hablando con Magda Rodríguez, diputada por Santiago, el Partido de la Liberación Dominicana. Diputada, nosotros vemos muchos hechos violentos en Santiago. A propósito de lo que usted conversó hace un momento, ¿ustedes creen que el PLD tiene la cancha abierta para sacar buenos números ante esta situación que se está dando, principalmente en Santiago? Mira, yo creo que nosotros estamos corriendo en el carril de adentro, pero no es que tenemos la cancha abierta, no es que estamos solos jugando en el escenario. Hay un partido oficialista fuerte utilizando los recursos del poder en términos de comunicación, de publicidad, utilizando las ventajas que da el poder. Y es un partido que evidentemente todavía le quedan apoyos. No podemos decir que no, pero yo creo que el PLD va, como decía anteriormente, en el carril de adentro. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que, de alguna manera, ser capaces de recoger las demandas de la sociedad, rectificar lo que no hicimos bien, porque eso también es de sabios, rectificar.
lo que no hicimos bien, tenemos que arreglarlo, resarcirlo y prometer a la sociedad dominicana que nosotros vamos a gobernar bien como lo hemos hecho, porque el PLD, le guste o no le guste, a la gente sabe gobernar. Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Nosotros aprendimos a hacer las cosas con eficiencia, con eficacia. ¿Cuando nos equivocamos? Sí, en algunos puntos nos equivocamos. Entonces nosotros lo que tenemos que darle seguridad a la sociedad de que esos errores no se van a repetir y trabajar. Que si trabajamos unificados y hacemos lo que hay que hacer, en el 2024, con la ayuda de Dios, seremos de nuevo gobierno y volveremos al Palacio Nacional. El año que viene, doña Magda, ya estamos en el año preelectoral, donde los partidos harán convenciones, harán primarias para escoger sus respectivos candidatos. En el caso del PLD ya nada más ratificarlo porque fue escogida una consulta. Pero hay un refrán que se dice que el enemigo de hoy puede ser amigo de mañana y viceversa. Se descarta toda posibilidad de algún tipo de arreglo, una segunda vuelta con la fuerza del pueblo. No, de ninguna manera. Nosotros, nuestro líder y guía, don Juan Bosch, siempre decía, en política se hace lo que conviene. Ay, Se hace lo que atención país. No, Es la sabiduría la que está hablando aquí. y eso es una palabra. Esa nació diputada. Esa es una palabra que el filósofo chino Euclides Gutiérrez Félix la ha utilizado constantemente. Mira, en política. Y también decía, que ustedes lo saben, que hay cosas que se ven, ¿verdad? Sí. Que no se ven, que a veces son más importantes que las que se ven. le dio duro a Joaquín ahí. Le contestó la que tú no estabas esperando, No, Joaquín. bro, Tú no estabas esperando eso. No, yo soy- Tú no estabas esperando Azuero, eso. Oye, qué huevo. Entonces, le dio duro. no podemos descartar nada. Mira, las fuerzas bochistas, nosotros tenemos ideales muy similares. Sí, tuvimos un desencuentro coyuntural. Oye, ¿cómo le Eso no quiere decir que nosotros y nosotras, cada uno desde su partido, tienen que seguir buscando adeptos, Sí, claro. creciendo, tratando de capitalizar el descontento de una población que se montó en la ola del cambio, pero que el cambio le ha resultado una reversa. Ay, que también un cambio. Sí, pero malo. Para atrás. Hacia atrás. Le dio. Entonces, ese descontento de la población, ¿qué está tratando de hacer la oposición? Traer agua a su molino. Sí. Entonces, en esta primera etapa, ¿qué es lo que nos toca? Cada quien trabajar. Ahora nosotros sabemos que estamos en una posición que duplicamos a la fuerza del pueblo. Como partido. Como partido. Ahora, eso no quiere decir que el líder de la Fuerza del Pueblo, que es el compañero Leonel Fernández, no esté bien posicionado, porque ha sido presidente 3 veces, fue un buen estadista, tiene mucha gente recuerda su obra y él está bien posicionado. Pero nosotros, el PLD es el único partido que tiene estructura en toda la geografía dominicana, en el pueblito más chiquito, en el campito más pequeño. Ahí está una representación del PLD y usted lo vio ahora cuando nosotros estamos revalidando nuestro comité de base, nuestros intermedios y el entusiasmo, de nuevo afiliando mucha gente y juramentándolo. El PLD es un partido vivo que está trabajando para hacer gobierno y que definitivamente nos ladran. Pero como dice, nos ladran Sancho. Y parece señal de que cabalgamos. Mire, Parece que Marta va a volver a aspirar, porque se está expresando como una gente que va para el terreno otra vez. No. Doña Magda, todos sabemos del discurso, a veces hasta incendiario, del candidato oficial del PLD, Abel Martínez, alcalde del municipio de Santiago, en relación a el derecho que tiene el gobierno, la sociedad dominicana, el gobierno en sí, de aplicar la política migratoria. Sin embargo, con esta visita y esta presión que ha hecho el gobierno norteamericano en San Juan de la Maguana, pues hizo unas declaraciones que le dicen un poco de esa posición
que el pueblo le ha comprado a Abel Martínez y que de alguna manera ha caído bien su posición nacionalista frente al tema haitiano. ¿Metió la pata Abel Martínez o hizo una apreciación justa? No. Yo creo que el discurso del candidato Abel Martínez no es una pose. O sea, desde hace mucho tiempo Abel Martínez tiene un discurso que no todo el mundo comparte, pero un discurso de defensa de la soberanía nacional. ¿Qué fue? Él no se desdijo de ese discurso. ¿Qué fue lo que él dijo? Que el gobierno había hecho un manejo torpe de esa relación con su principal socio comercial, que es los Estados Unidos, y que tenía que mejorar esos canales diplomáticos. Sí. Pero está claro que un país es que tiene que regular su política migratoria, que es ese país que tiene que decidir cómo, digamos, aunque sea una redundancia, quiénes vienen a su país y desde cómo pueden vivir. Hay que regularlo, porque vamos a estar, yo estoy diciendo esto con el riesgo de que no se me entienda bien, porque nosotros hemos quizá enarbolado un discurso enardecido que a veces nos saca un poco de la realidad. Mire, el pueblo haitiano puede ser una amenaza, pero también es una oportunidad. Es nuestro socio comercial más cercano, pero también nosotros necesitamos la mano de obra haitiana para los trabajos de la construcción, para los trabajos de la agricultura. O sea, es un vecino que nosotros tenemos que cuidar, regulando nuestras fronteras, decidiendo quién viene o no viene, con un permiso de trabajo, porque no es que usted puede venir como que usted cruce el patio de su casa. No, usted tiene que tener ciertas reglas, ciertas normas. Y es el país que le recibe, que tiene que regular eso. Lo que no se puede tener un doble discurso. Un discurso nacionalista que muchas veces puede convertirse hasta en un discurso de odio, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y por el otro lado, tú deportas 10, 15, 20 y das 100. Explícamelo. O sea, no tiene sentido. Mira, si deporta porque es tan ilegal, si entrega visa es una forma de regularizar. Claro, ¿no? Y después los guardias pasando por debajo, ambafil, como dicen los haitianos, ambafil, que decir, por debajo de los soldados. Mire, la experiencia, yo veo aquí que el hombre está medio asustado porque él fue por lana y salió traquitado. Porque cuando hay una mujer de la dimensión suya, con la experiencia que usted tiene, a mí me asombró que, diferente a otra gente que hablan como con odio frente al doctor Leonel Fernández por ese desencuentro. Oye, ¿cómo lo dice? Desencuentro. Y es la primera figura del PLD que la escucho decir el compañero Leonel Fernández. Otros dicen, no, el ex compañero. Entonces, la madurez se impone en política, el bochismo también sale. Porque son gente que tienen una gran experiencia. Y fíjate, frente al tema como lo ha ido planteando, es importante, señores, que los desencuentros se vuelvan en encuentros que sean para un aprendizaje, de manera que de verdad me quito mi sombrero delante de usted porque veo que estamos frente a la buena experiencia y que aunque compañero solo le tiró como un gancho, usted se lo supo responder. Pero usted no cree que la sociedad dominicana merece, demanda que los hijos de Juan Bosch vuelvan a dirigir los destinos del país. Eso lo decide el electorado. Tiene el mayo 19 del 24 para tomar esa decisión de manera colectiva. Usted verá que así será. Bueno, hay unos hijitos de Juan Bosch, miren, que parecían más de Balaguer y de Trujillo. Doña Marta, porque todos los hijos no salen buenos. Doña Marta, en el día de hoy se realizó una marcha donde hicieron causa común médicos, abogados, profesores, en contra de las inequidades que presenta la ley 87-01, y se ha llegado a comentar que los gerentes de la AFP y de la ARS
son un Estado dentro del Estado y que en el Congreso hay la suficiente timidez como para no tocar esos sectores, modificando la ley que beneficie un poco a lo desguarnecido de la prosperidad. ¿Por qué el Congreso no asume una actitud de vanguardia y modifica esa ley? Se necesita voluntad política Oye. para hacer los cambios. Bueno. Y en este caso, si hay voluntad política de los que gobiernan, del Poder Ejecutivo, de la bancada oficialista y también de los opositores para mejorar la ley, tiene que ser una buena ley. Mire, yo creo que en los sectores como el Colegio Médico Dominicano, yo soy médica, yo soy psiquiatra, sí. O sea, yo formo parte del Colegio Médico, están exigiendo que se eliminen las ARS, pero yo creo que es una manera de pedir de alguna manera que se regulen, porque el negocio tiene que ser bueno para todos. Tú no puedes, tiene que ser bueno para los pacientes, tiene que ser bueno para los operadores del sistema y tiene que ser bueno para los empleadores y para los dueños del negocio. Entonces tú no puedes tratar a la clase médica, que al fin y al cabo es la que te hace el trabajo, como obreros de la medicina. No es posible. No es posible que tú le pagues 360 pesos, ni que tú le pagues 500 pesos por una consulta. Porque ¿qué tú estás haciendo con eso? También tú estás castigando el bolsillo del paciente, porque los médicos... Y un copago. ¿Hay un copago? Sí. Entonces, de alguna manera, tú estás... somos los mismos pacientes que están subvencionando el ejercicio médico. Y definitivamente hay que sentarse en la mesa de la negociación. Yo oí que ustedes de Soslayos decían el problema que tiene la ley 8701, que se necesita para moverle una coma, se necesita que haya unanimidad. O sea, todos los actores, todos los sectores tienen que estar de acuerdo. Y eso es imposible, porque tú no puedes estar de acuerdo el empleador con el obrero. No es posible. Son intereses encontrados. Sí. Entonces, ese artículo, tienen que haber los consensos y al fin y al cabo, los gobiernos tienen que saber que tienen que trabajar por el bien común. Y cuando tú haces una ley por el bien común, por la mayoría, necesariamente, tú tienes que afectar intereses y afectar las minorías. Pero para eso que tú estás ahí, para regular la sociedad y poner las normas y los reglas, porque si no, podría decirse, si tú no haces tu trabajo, se puede decir, como decía un profesor que yo tenía, yo estudié en España, y al mismo tiempo que estudiaba psiquiatría, estudié teología. Y había una asignatura de moral teológica, y él decía, hablando del liberalismo sin reglas, que eso era el zorro libre en medio del gallinero libre. ¿Entiendes? O sea, si tú no regulas, no, porque hay que dejar que el mismo mercado se regule, mentira. Porque hay intereses que siempre el zorro libre se va a comer la gallina, porque si tú no, entonces, ¿qué es lo que tiene que ser el Estado? Regular. Entonces, por eso yo creo que tenemos que sentarnos y hacer una mejor ley, y tenemos que hacer que el negocio sea bueno para los dueños, pero también para los operadores del sistema, y también y sobre todo para los usuarios, que somos los pacientes, que tenemos muchas veces que pagar la falta, porque usted ve ahora con este desacuerdo que tiene el Colegio Médico y las ARS, ¿quiénes son los que están pagando los platos rotos? Los pacientes. Entonces, no es posible que el sector más desvalido sea el que tenga que estar pagando esta situación. O sea, yo pienso que llegó el momento de que nos sentemos en la mesa y que nos podamos poner de acuerdo. Muy bien, Magda, nos encontramos casi ya en la parte final de la entrevista, y no quisiera que llegue sin que usted pudiera hablarnos un poco sobre lo que tiene que ver con la equidad
de género, para saber qué se está haciendo en el Congreso, para que la gente entienda. Ayer nosotros tuvimos por acá a Circe Almanza, quien era vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias, y ella dijo que las mujeres están perdiendo mucho espacio en el sector privado. ¿Cuál es su lectura en este sentido? Mira, lo que pasa es que hay muchas personas que dicen que la Constitución habla a la igualdad y que cuando tú tienes algún tipo de acción de tipo afirmativa o positiva, tú estás discriminando. Pero eso tiene un nombre y se llama acciones afirmativas. Como hubo un tiempo que en Estados Unidos hubo que hacer algunas acciones para que los negros pudieran accesar a puestos de poder, como se hace en algunas universidades de Harvard y de Stanford, universidades muy importantes de Estados Unidos, que hay un cupo para las personas afroamericanas, los latinos, como una manera de darle oportunidades, porque si no, no es posible que se llegue. Entonces, es importante que el Estado regule la participación de las mujeres, porque somos más, votamos más, elegimos más, militamos más en los partidos, pero dirigimos menos. Ocupamos posiciones de menor jerarquía, somos menos directoras generales, somos menos ministras. Entonces, definitivamente, ahí hay una brecha que hay que resarcir. Y mire, no es solamente porque uno quiere derecho, es que la participación de las mujeres está medida. El BID y el Banco Mundial han medido que las mujeres no están insertadas de manera activa al tren productivo, tiene un costo. Y eso cuesta dinero. Entonces es importante que nosotras, que las mujeres estemos insertas. Doña Marta, brevemente, ¿se necesita voluntad política también para aprobar el Código Procesal Penal y las 3 causales? También se necesita. También se necesita. Porque no es posible. Mire, usted sabe que yo defiendo las 3 causales. O sea, yo creo en la despenalización del aborto por causales, por excepción. No. Explique eso, que mucha gente han politizado algo y lo han llevado a un terreno porque es un asunto médico, no ético y moral. Mire, yo creo en la interrupción del embarazo por excepción, o sea, por causales, por cuando esté en peligro la vida de la madre, ¿verdad? Por violación o por incesto. Esas son 3 causas extremas, pero no se obliga a que la persona haga la interrupción. Si usted, a pesar de eso, decide seguir adelante, usted tiene derecho a hacerlo. Pero si usted, una niña de 7 años, como yo le he visto, que está, o de 9 años, que está embarazada de su papá, eso es justo. O sea, eso es justo, que usted lleve a término. ¿Un castigo de por vida? Sí, pero que además el riesgo que significa también para la vida de esa niña, que no está preparada, ese útero no está preparado, su cuerpo. Entonces, en eso es que nosotros decimos, pero ¿qué pasa? Que los partidos políticos le tienen miedo al lobby. ¿A la iglesia? ¿Qué significan las iglesias y el sector conservador, que está muy bien organizado? Y le dicen sanción electoral. Y no es una cosa que le tenga más miedo los partidos que los votos. Doña Marta, ¿por qué no vuelve al Congreso? Digo, a ocupar una posición de diputada. Ya yo tengo 4 periodos consecutivos como diputada. Y yo creo que me llegó el momento para hacer una labor un poco de mentoría. Uno tiene que ser capaz a veces de dejar pasar a otros compañeros y compañeras para que puedan también hacer su trabajo, y uno está ahí. Porque además, cuando tú tienes alrededor, yo voy a terminar con 18 años, pero fui 4 años regidora, o sea, tengo alrededor de 25 años en la primera fila de la política, en el primer. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, pero hay que tomar una pausa,
Y hay que dedicarse a otros placeres, como abuelear, por ejemplo. Ay, sí. Mira. Yo tengo 5 nietos maravillosos esperando el sexto, y creo que eso es un buen plan. Muy bien. Mira, ahí usted demostró la sapiencia y la experiencia, y como usted es una gran maestra bochista, usted va a dar algún tipo de tutoría, porque en el caso del doctor Suero y yo necesitaríamos que, aunque sea por tutoría, tener acceso a una mente prodigiosa e histórica como la suya. Ay, muchas gracias. La verdad que me he sentido muy cómoda con ustedes y nada, me reitero a la disposición y gracias por la distinción de que yo pueda llegar a su teleaudiencia. Suero. Señores, mire, hay hechos deleznables que llenan a uno de impotencia. Y es que ahora, el día 16 de este mes, creo que el 16 fue, un joven ahí en el kilómetro 7 de la carretera Sánchez fue violado por unos 8 desaprensivos que dejaron al niño tirado prácticamente en la acera. Y ahí en el 7 todo el mundo se conoce. Y la población ya sabe de la actitud delincuencial de esos 8 individuos que son vecinos de ahí mismo. Entonces el Ministerio Público no va a tener que hacer mucho esfuerzo para apresar a esos ciudadanos que de alguna manera se aprovecharon de un niño que está en la orfandad. Digo en la orfandad porque ni los padres ni la madre han ido a darle ese cariño, ese amor de niño que tanto necesita. De todas maneras, el interés general del niño está contemplado por la ley. Es un adolescente. Pero esos ciudadanos que cometieron ese hecho bochornoso deben pagar esa afrenta. Porque lo más probable es que algunos de ellos tengan hijos o hijas, o si no sobrinos, y no van a querer que ninguna persona le haga un daño de esa naturaleza. Además que hay que ser muy aberrante y un enfermo sexual para que 8 tajalanes de manera sucesiva violen a un niño, a un adolescente, porque tiene 16 años. Sí, Entonces se necesita, por favor, que el Ministerio Público, la Policía Nacional, aprecie a esta persona y que le veamos el rostro. Aquí debe hacerse como se hace en los Estados Unidos, que esos pedófilos se publican hasta en las redes y se le da a conocer a la vecindad donde van a residir, y tú que has vivido en los Estados Unidos lo sabes, de que fulano de tal vive en tal cuadra, pero tengan cuidado que es un pedófilo, para que los padres y las madres defiendan a sus hijos y no lo dejen que ese individuo pueda convencerlo para hacerle daño. Debe existir una base de datos, registro. Donde si en X zona pasó un hecho determinado, pues se busca en el registro quiénes están por esa zona, cerca de esa zona, que... No, lo que se hace es que cuando lo ponen en libertad, como son personas peligrosas, que van a hacerle daño porque no se regeneran. Esos pedófilos, esos enfermos sexuales no se regeneran. Aunque demuestre, exactamente, es una patología y que se manifiesta por diferentes causas. Entonces, cuando le dan la libertad, tú sabes que allá hay que decir dónde usted va a residir. ¿Dónde va a estar? De forma obligatoria. Entonces, las autoridades se ocupan de hacerle saber a la población que ese individuo está ahí viviendo porque cometió tal o cual delito, pero le dan seguimiento también. Yo creo, Suero, que hay que también, las autoridades deben hacer como un levantamiento, una inspección, hacer un estudio en la zona, porque es que en la carretera Sánchez están ocurriendo como unos hechos muy desagradables. Vemos este caso, pero también recordemos el caso de un muchacho que agarró unos niños también y los mató dentro del hogar, el chamán Chacra, y también el otro caso de la persona que le debía dinero, que terminó en un tanque. Sí, que mató. Entonces son como casos, entonces fíjense ahora, 7 personas, un niño de 16 años, mire el caso. O sea, ¿qué pasa en la carretera Sánchez? Que se están repitiendo estos casos. Sí, eso llama la atención. Es digno de ser atendido por las autoridades. Mira,
es como extraño, ¿verdad? Ahí sale una información de periódicos canadienses diciendo que Félix Bautista está bloqueando los progresos posibles de lo que sería la explotación minera en San Juan de la Maguana a la compañía internacional que se llama Golden Quest. No, bro. Quiero que la gente también sepa que la Barrick Gold es canadiense también. Pero Entonces, Félix lo que está luchando por el interés general del pueblo de San Juan. Exacto. Entonces, que no le vayan a contaminar sus ríos, que son, con esas aguas, que se irrigan la gran cantidad de alimentos que produce el Valle de San Juan para ser consumido en la capital y en otros pueblos. Sí, entonces, el hecho de que esa empresa canadiense se exprese en contra de Félix Bautista es una manera de echar el pleito allá afuera y hacer lo mismo. Exacto. El pueblo de San Juan tiene que pararse en dos patas e impedir que le exploten esa mina, porque eso va a traer como consecuencia la contaminación por químicos, cianuro y otras cosas, como está haciendo la Barrick Gold, de las fuentes acuíferas, tanto subterráneas como superficiales. Félix lo que está defendiendo a su pueblo independientemente. Entonces, vamos a ver, mira la visión de este hombre. No, porque es lo que es explotación. Usted me dará la razón. Porque nosotros aquí tuvimos un invitado que es encargado de la parte de minería de la Fuerza del Pueblo. Y él dijo... ¿Está de acuerdo? Él dijo que la base científica es lo que debe sustentar el rechazo o no de una determinada explotación. Joaquín, porque Joaquín, ¿a qué tú te estás basando? Usted sabe que, todo eso estudio. Pero una persona de oposición que está en eso, diciendo que lo que debe prevalecer es la parte científica. Bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, hacer un levantamiento para ver si es cierto, si es factible, que el agua resulta afectada. Hay lo que se llama medición de impacto, un estudio de impacto ambiental. Sí. Pero esos estudios, señores, una sociedad que no se respeta y que los documentos, de acuerdo a los intereses de los que están involucrados, se cambian la cifra. Señores, a partir de la experiencia de la Barrick Gold en Cotuí, una provincia con tanto oro, y hoy es una de las más pobres del país, porque hay un tema de redistribución de ganancias. O sea, si las políticas de negociación de un Estado no son para que la mayor cantidad de recursos económicos que la tierra le da a su pueblo, le vuelvan al propio pueblo, es mejor que ese oro se hunda bajo la tierra. Eso no se da solo con la minería. El oro de San Juan es la papa, es la yuca, la habichuela, la cebolla, que se vayan a explotar su mina a sus países. Ahí vienen aquí donde los indios motilones a vender. ¿Cómo que se llama? Los indios motilones a vender. A venderle espejito otra vez como Cristóbal Colón. No. Amigos de Su Mundo con el Pueblo, a partir de este momento conversará con nosotros María Teresa Cabrera, una mujer que no necesita presentación, porque con solo mencionar su nombre sabemos que estamos hablando de una expresidenta de la ADP, de una luchadora aquí en la República Dominicana. Y lo que tenemos es que recibirla con los brazos abiertos aquí en Su Mundo con el Pueblo. Así que lo veo como están abiertos. Así. Muchísimas gracias por la oportunidad. María Teresa, sería bueno iniciar hablando de la educación dominicana, que realmente vemos, se aprobó el 4%, vemos todavía como que no terminamos de arrancar después de tantos años, de tener tantos recursos. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema educativo dominicano? Bueno, el tema de la educación es un tema complejo porque interviene en una diversidad de actores, porque es un proceso también donde se dan muchas contradicciones, pero la educación institucionalizada, digamos que es, porque la educación tiene dimensiones diferentes, es decir, hay lo que se llama la educación como fenómeno social, que antecede a la educación escolarizada, que es la que se organiza científicamente, que se establece cómo debe ser ese proceso, cuáles son las finalidades que se persiguen, en fin. Nosotros en el sistema educativo nuestro tenemos
problemas identificados que constituyen, digamos, las principales dificultades que tiene el sistema para lograr procesos y resultados distintos. Yo diría que de las últimas décadas, en el año 1992, cuando se aprobó el primer plan decenal, que yo creo que fue la política pública con mayor nivel de participación que ha habido aquí, se identificaron los problemas. Ahora, ¿dónde están las dificultades? En que aquí se han definido políticas públicas en materia de educación, se señalan dónde están las dificultades, pero la cultura política se refleja en el sistema educativo. Por ejemplo, el clientelismo es un problema que afecta los resultados y los procesos de la educación. El tema de la corrupción y de la impunidad es otro problema que afecta el sistema educativo dominicano. Lo vemos. Es decir, desde el 2013 se conquistó una mayor inversión en la educación, pero ¿cuánto se ha tragado la corrupción de ese presupuesto? Ese es un tema. El otro tiene que ver con la formación docente como un tema clave para hablar de calidad de la educación. Hemos visto que en la ejecución del 4%, por ejemplo, los niveles de ejecución más bajos son los que tienen que ver directamente con los temas pedagógicos. Es decir, que son los que se relacionan directamente con lo misional del sistema educativo. Lo misional de cualquier sistema educativo es la formación integral de los seres humanos de esa sociedad. Cuando un sistema educativo se va a articular, se formulan 3 preguntas cuyas respuestas expresan, yo diría, la esencia de la educación. La primera es, ¿qué tipo de ser humano es el que se quiere formar? Eso se puede responder de muchas maneras. Cuando los españoles vinieron, ellos fueron quienes instalaron por primera vez la educación institucionalizada aquí y dominaba en toda Europa la escolástica como filosofía educativa. Y por lo tanto, la respuesta que ellos dieron a esa primera pregunta fue: queremos formar personas obedientes a Dios y a las leyes, personas sumisas. Ese es un tema que heredamos todavía, porque todavía la escolástica tiene bastante presencia en el sistema educativo nuestro. Hay una segunda pregunta, que es el cómo. ¿Cómo lo vamos a formar? Porque hay una relación dialéctica entre contenido y forma. Sí. Y la tercera, ¿para qué? ¿Para qué sociedad? Entonces, si queremos, como efectivamente declaramos en el marco legal, decimos que queremos formar seres humanos libres, con pensamiento crítico, pensamiento lógico, con creatividad, con autonomía, pero lo que hacemos y cómo lo hacemos no es coherente con esa declaración. Entonces, ahí están los problemas que tenemos nosotros para dar el salto, a pesar de que se aumentó la inversión, pero siempre hemos dicho, la inversión simplemente no es suficiente. ¿Por qué? Porque si el dinero que debe destinarse a garantizar condiciones adecuadas en los centros educativos, recursos pedagógicos apropiados y de forma oportuna, todavía nosotros tenemos el problema de que el año escolar está terminando y los profesores y los centros educativos están denunciando que no le han llegado los registros, los libros, o que si llega una parte no llega la otra.
Esas son cosas que hace tiempo debimos haber superado, pero seguimos con esa situación. Entonces, ni hemos podido dar respuesta a la inclusión, porque todavía tenemos un segmento importante de la población en todos los niveles que está fuera del sistema educativo. ¿A quién le echamos la culpa entonces, María Teresa? Es un problema sistémico, de gestión, un problema de la cultura política. El Ministerio de Educación tiene que, yo digo que hay que hacer con el Ministerio de Educación un poco parecido a lo que se hizo con el Archivo General de la Nación. Claro, se designó a Roberto Kazán y ahí no hay clientelismo, ahí no hay politiquería, ahí se pensó en un equipo de expertos, de técnicos con las capacidades para sacar esa institución y colocarla en la dimensión que está hoy. En el sistema educativo hay que hacer algo así, liberarlo de la presión partidaria, del clientelismo. Aquí históricamente se ha usado el sistema educativo para construir base social para candidaturas. Así es. Y ese es un problema. Mira, María Teresa, ha hecho una descripción que me gusta porque es lo que más se acerca a la realidad de la educación en la República Dominicana, pero que se puede proyectar a toda América en estos momentos. Seguimos con la idea de que la educación se mantiene de manera lineal, tradicional, en una época, en un siglo del conocimiento, que es donde la tecnología, la nanotecnología, la exponencialidad, y seguimos lineales. Todavía hablamos de pedagogía y ya hoy no se puede hablar de pedagogía. Hay que hablar ahora, estamos hablando, tú hablas de pensamiento crítico, lógico. Ahora mismo están planteando la exponencialidad, lo cuántico, y que el estudiante de hoy no se puede tratar como el estudiante de ayer. A ver. Sino que el estudiante de hoy es un sujeto que también él aporta. Entonces, la conversación entre el maestro tradicional, que pasa a ser, digamos, como un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante no es un objeto, sino sujeto de su propio aprendizaje, porque tiene acceso a todas las tecnologías de hoy. Entonces, eso que tú has dicho está muy bien, interesantísimo. Entonces, ¿dónde estaría el reto ahora? ¿Cuál es el salto a lo cuántico de cara a la exponencialidad para adaptarnos a la nueva sociedad de la tecnología? A ver. Renunciar, no comparto la idea de renunciar a la pedagogía. Nunca se podrá hacer Dame lo eso. conceptual, no, pedagogía es guiar al niño. No es solo el eso. pedagogo el que guía. No. A ver, eso se superó. Etimológicamente, claro. El origen es así porque era el esclavo. Ya. El pedagogo era el esclavo que estaba encargado de guiar al niño, de acompañarle, pero la pedagogía es una ciencia y tiene como objeto de estudio la educación. Nunca podremos renunciar a la pedagogía como ciencia. Al revés, ella tiene que dar respuesta a las nuevas demandas que la realidad cambiante va generando. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es qué concepción de educación y qué concepción pedagógica asumimos. Ese sí. Tienes razón en el sentido de las transformaciones, los cambios que vive la humanidad. La revolución científico-técnica ha impactado todos los ámbitos de la vida. Y por lo tanto, ciertamente la generación de hoy no aprende como aprendimos nosotros. Requieren nuevas metodologías, pero la ciencia se ha ocupado de aportar las llamadas metodologías activas, en donde efectivamente el alumno es el sujeto del proceso, es, digamos, el protagonista del proceso, pero el maestro o la maestra tiene la tarea de diseñar situaciones de aprendizaje que posibiliten el protagonismo de los estudiantes en la construcción del conocimiento,
pero las ciencias pedagógicas son las que van indicando cuáles son esas metodologías, cuál es la concepción pedagógica que tiene que sustentar la formación de los maestros y las maestras para lidiar con la realidad que tenemos hoy. Nosotros no hemos estado a la altura de la circunstancia en ese sentido. Y de ahí deriva una situación que agobia, que genera mucha baja autoestima, mucha angustia entre el maestro y también los alumnos. Porque la formación docente tiene que dotar a los maestros y maestras de herramientas pedagógicas para lidiar con la generación de hoy. Efectivamente, hay cualquier cantidad de información disponible a la que los niños, niñas, jóvenes tienen acceso en las redes. Pero la tarea de la escuela, precisamente porque hay una diversidad de información, que no toda es buena, claro, no toda es válida. Entonces, el pensamiento crítico es lo que permite que el sujeto pueda discriminar, puede evaluar qué fuente es confiable, cuál no lo es, qué información es útil, cuál no es útil. O sea, para eso, entonces tiene que desarrollar con mayor potencialidad el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad, pero nosotros tenemos que superar, el problema nuestro es de qué concepción pedagógica es la que realmente asumimos en la práctica. Porque en los libros están. María Teresa, algunas fuerzas progresistas y alternativas que se han cansado de ver que al poder regularmente es más de lo mismo, con chaqueta y colores diferentes, están planteando ofertarle a la población dominicana para las elecciones del 24 una figura fresca que represente metas distintas, y entre ellas está usted. ¿Qué hay de cierto que usted puede ser candidata a la presidencia por alguna de esas fuerzas que la auparían para las elecciones del 24? Bueno, ciertamente hay un esfuerzo importante en el país en este momento, procurando generar una gran sinergia, una gran articulación entre las fuerzas progresistas, alternativas, de izquierda, popular, procurando ofertar una propuesta, una opción política que se pueda instalar en el próximo proceso electoral, que pueda trascender la coyuntura del 24 y que pueda aportar la direccionalidad para un cambio de época política en el país. El pueblo dominicano ha luchado mucho por un cambio de época. Lo hizo, digamos que el programa mínimo de los expedicionarios del 59, el objetivo central era un cambio de época. Luego debió ocurrir cuando el pueblo salió a las calles tras la caída de la dictadura. Lo que estaba reclamando era un cambio de época. Debió producirse en esa coyuntura, pero el golpe de Estado y la derogación de la Constitución del 63 malograron esa posibilidad. Luego los patriotas del 65 retoman ese propósito. En el 78 conquistamos un espacio de tolerancia política que todavía permanece hasta el día de hoy, pero no pasó de ahí. Es decir, la tarea de abrir paso a una nueva época política está planteada. Y cuando nosotros decimos una nueva época política, estamos hablando de construir democracia de verdad, de generar un proceso que modifique los rasgos esenciales del régimen político, que todavía son lo que heredó de la dictadura, restándole los crímenes aleves. El régimen político sigue siendo un régimen que concentra la riqueza en un pequeño grupo. Claro. Y ese pequeño grupo se ha beneficiado de un sistema político clientelar
de salario miserable, de altísimos niveles de corrupción y de impunidad, negador de derechos que deja caer migajas a los trabajadores, a la mayoría trabajadoras. Entonces nosotros creemos que ese es un rasgo que hay que modificar para hablar de democracia. Pero también seguimos teniendo un régimen presidencialista con una fuerte centralización. Por lo tanto, es necesario modificar y que realmente se creen mecanismos que posibiliten democratizar el ejercicio del poder. A eso que estamos llamándole un cambio de época, donde la riqueza que se genera socialmente pueda ser mejor redistribuida, porque tenemos 60 años creciendo la economía, pero no, ese crecimiento económico no logra traducirse en una reducción notable de la desigualdad social que caracteriza a la sociedad dominicana, y es una derivación de la concentración de la riqueza, un sistema impositivo que castiga a los que menos ganan y que pone a pagar muy poco a los que tienen, a los que concentran las grandes riquezas. Eso hay que transformarlo, y eso no lo puede hacer ni el retorno del PLD en cualquiera de sus formatos, porque tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, ni tampoco lo puede garantizar la continuidad de este gobierno, porque si bien el presidente Abinader muestra un esfuerzo importante por el manejo transparente de los recursos y exhibe formas menos verticales en el ejercicio del poder, no tiene en su horizonte generar transformaciones que puedan conducir a un cambio de época. Esa es buena. Muy bien, muy bien. Desde entonces, eso de, hay un grupo de anuncios ahí, todo le dándole gracias a Neney Cabrera y al presidente por que le hizo un piso de tierra, y eso es gracias a Neney Cabrera. ¿Ustedes quieren acabar con eso? Eso hay que superarlo. Muy bien, muy bien. Llegamos a la parte final. Teresa, porque La de hoy no se cuenta, la de hoy no se cuenta. La de hoy no se cuenta, eso es así. Así que Marino, duro. presente a su amigo, Marino. Sí, gracias señores por estar con nosotros. Cada día tienen una cita con el pueblo, su mundo con el pueblo, porque el pueblo aquí tiene voz y participación. Gracias por permanecer con nosotros. Sigan con este multimedio, con este ecosistema de comunicación nacional, donde somos televisión, somos radio, somos periódico, somos crítico y aceptamos que su voz también se exprese por aquí. Sigan con nosotros, que ahora viene el megadivo de la televisión dominicana, el Gran Trifolio con punto y coma. Hasta mañana.